Dale. Y les voy a dar el paso a no sé quién va a comenzar, calculo que Eduardo, ¿no es cierto? Empiezo yo, ¿sí? Bien. Cuando vos me digas. Bien. Sí, Pablo, vos tenemos creo que hasta 3 coanfitriones. Podés ponerlos a Eduardo, a Juan y a Nancy, si es que te permite los 3, y si no Bien. lo vamos compartiendo. A mí se me tildó, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, muy bien. Bien, perfecto. Para que los estoy buscando, eso es Eduardo. Eduardo está como un co-host. Bien. Y probá a ver si podés poner a Nancy y a Juan también. Bien. ¿Qué pasa ahí? No, entre los 3 nos pusimos de acuerdo. Estoy buscando a Nancy, que ya no la encuentro, pero acá está. Perfecto. Bueno, ahora los 3 pueden compartir pantalla, ir y arrancar como lo hayan organizado. Bueno. Muy bien. ¿Empezamos? Adelante, Eduardo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero que nada, bueno, les queremos agradecer que nos hayan invitado. Para discutir un tema que es desafiante para los clínicos, porque ustedes saben que el paciente va al cardiólogo y dice, me duele acá, va al otorrino y dice, no escucho, pero viene a ver al clínico y dice, estoy cansado, estoy mareado, tengo la cabeza pesada. Y en ese contexto nosotros a veces nos afanamos en intentar encontrar dentro de esa descripción de cabeza pesada, vértigo, mareo, inestabilidad, la causa del vértigo. Y no nos suele llevar eso a buen camino. Ni que hablar cuando un paciente con vértigo va a la guardia y en agudo uno ve llegar a un paciente sudoroso, pálido, con vómitos, y bueno, y depende de quién lo atienda, porque si lo atiende un cirujano va a decir, che, esto es un cólico biliar, vamos a hacer una eco. Si lo ve el cardiólogo, dice, che, no se dan cuenta que es un infarto del canal inferior. Y si lo ve un neurólogo, dice, no, esto seguro es una CVI de tronco, casi casi. Entonces, en ese contexto de esos pacientes que inicialmente son desafiantes, es necesario que los clínicos tengamos una estrategia para entenderlos o para tomar un camino para el diagnóstico. Por eso, afortunadamente, tenemos con nosotros a Nancy Giacomosi, que ha hecho posgrados en neurología, ha hecho posgrados en rehabilitación vestibular, y Juan José, que todos lo conocen, pero bueno, es un ex residente del Hospital Ramos Mejía y ha volcado su enorme interés en la otoneurología. Entonces, nos pareció oportuno a los 3, más que dar una charla sobre vértigo, nos pareció mejor discutir casos. Entonces, vamos a ver 3 casos que son reales, son casos que hemos visto los 3. Entonces, inicialmente les vamos a presentar estos casos y vamos a ir discutiendo junto con ustedes cuál es el camino, cuál sería el camino que nosotros deberíamos tomar. ¿Qué dice? No puedo ver nada de lo que está. Sí, lo vas a ver vos, yo, todos. Sí. Eduardo, ¿Sí? ¿me escuchás ahí? ¿Te escucho? A veces se te corta un poco. Si vos suspendés el video, quizá el audio no se va a cortar tanto y se te va a escuchar más fluido. Si apagás la cámara. Bien. Probemos con eso. Si no, apagamos la cámara nosotros. A ver, ahora, ¿me están escuchando? Perfecto, perfecto. Bueno, bien, yo no sé si
quisiera mostrarle unas diapositivas. No las están ¿Sabés viendo. cómo compartir pantalla? ¿Cómo? Compartir pantalla. Sí, 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 pero yo necesito que, Ah, me estoy reconectando ahora, porque se desconectó. Ahora. Bien. quizá alguien tenga que apagar un micrófono por ahí. ¿Vamos bien, Eduardo? Creo que se está reconectando, Eduardo. Sí, me parece que sí, porque no lo encuentro. Bueno, no importa, esperamos un ratito. De paso, aprovecho a comentar para los que están presentes que de acá en más, estos 2 próximos módulos, antes del módulo final, vamos a hacer clases intercaladas por la disponibilidad de los especialistas. ¿Sí? La próxima clase, que va a ser el 13 de octubre, si no media ninguna complicación, la vamos a estar dando con el doctor Pérez Teixeira y va a ser de nefrología. Y luego el 31 de octubre vemos la clase que queda de neurología, en lo que es la parte de demencias, y finalizamos el módulo de nefrología en noviembre con la doctora Matoso, y yo también que la voy a estar acompañando, con un tema muy interesante que es hematuria, y el doctor Pérez, ahora el 13, vamos a estar hablando un poco de lo que es el control y el abordaje del enfermo renal en el consultorio. Más o menos para que se den una idea de cómo van a ser estos, y vamos a finalizar con el módulo de infectología hacia el final. ¿Pudo conectarse Eduardo? Le escribimos a ver si tiene alguna dificultad. Cata, ¿me escuchás? No estoy habilitado para participar con la imagen. Bueno, ahí Pablo te chequea a ver si estás como co-hospedador. Sí, porque no me deja participar las imágenes. Bueno, chequeamos ahí, Pablo, a ver. Ahí estás habilitado, ¿eh? Estás habilitado. ¿Ahora sí? Bien. Ajá, ahora Entonces sí. deberías tener la opción de compartir. Ya está, ahora sí. Perfecto. Genial, gracias Pablo. Bueno, vamos entonces a presentar casos que son casos de todos los días. Hay un audio que se acopla por ahí, si estás con alguien, Eduardo, por ahí que baje el audio. ¿Ahora me escuchan? Sí, con un poquito de eco. Sí, creo que está mejor Bueno, ahí. Bien. es una paciente de 70 años, mujer, profesora de lengua italiana, tiene antecedentes de hipotiroidismo, hipertensión, dislipemia y diabetes. Consulta por mareos con sensación de giro, breves, desde hace 3 días y episódicos. Los síntomas se acentúan al girar la cabeza. En una guardia le indicaron Dramamine, que no produjo mejoría, pesa 61 kilos, 1,57 centímetros de altura, 120-70 acostada, 120-70 de pie, pupilas iguales reactivas, no tiene déficit neurológico, pero la señora viene muy asustada y solicita que le hagamos una resonancia. Entonces, esta paciente la examina Nancy. Ahora sí tienes que poner tu audio. Yo saco mi audio y vos pones el tuyo.
Obviamente ya le pedimos la resonancia, ¿no? Y si la señora lo pide, Lo pedís, lo tenés. sí. Ahí se ve perfecto, Nancy. Listo. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, a ver, quiero si puedo avanzar en la diapositiva. Sí, viste, hasta que arranca. Ahí estamos. Bien, antes que todo les voy a comentar cómo evaluamos, cuál es el algoritmo que tenemos cuando nos llega un paciente mareado. Estas son las pruebas que tomamos tanto el kinesiólogo especialista en el examen vestibular, como el neurotólogo, como cualquiera de ustedes, los médicos, ¿verdad? Bueno, siempre en el examen semiológico, en primera instancia, vemos al paciente en lo que llamamos mirada primaria, o sea, sentamos al paciente frente a mí y lo miro así a ojo desnudo y me fijo si puedo observar el... No estamos compartiendo. ¿Están viendo? No, no estamos viendo. Yo sí. No, no lo que Nancy quiere ver. Ah, mira, yo pasé acá. Perdón, disculpen que estoy con... No estás viendo. No hay problema. No vemos. ¿Ahora? No. ¿No tenés que poner la presentación diapositiva, no te sale? Sí, hoy apareció, pero no me deja. A ver ahora. Vamos a ir para Presentación atrás. con diapositiva. A ver. Ahí estamos con el comienzo. No, no estás. A ver si bajamos de acá. Ahí está. Ahí Sí, va. pero tiene que verlo No, Juan. acá no está. ¿Ven? Ah, porque tenés la función de compartir en pausa. ¿Dónde está? Ah, vos. A ver. ¿Y quién la puso en pausa? Es culpa de Pablo. Puso compartido pantalla. Reanudar función. Acá, ¿será? A ver, ahí. Ahora sí. Ahora estamos. Bien. Ahora sí. A ver ahora. ¿Y ahora? En pausa. Entonces no me deja. Bueno, Ahí. Ahí. No, Ahí vamos. saliste de compartir pantalla. te saliste de compartir pantalla. Probá de nuevo, no te preocupes. Pablo y yo también transpiramos con el Sacó de Zoom. Zoom. Sacó de Zoom, yo no lo No, toqué. estás viendo. ¿Te Está estamos como- viendo? Sí, sí, estamos viendo y estás como con huésped. Acá Sin problema. está. A ver. Voy a compartir pantalla otra vez. A ver. Bien, Bien. Ahí vamos. ¿Ahí apareció? Sí. Sí, sí. Bueno, me quedo ahí. bien. Entonces, les contaba que siguiendo el algoritmo, siempre empezamos con evaluando al paciente de lo que llamamos mirada primaria, o sea, el paciente sentado frente a nosotros, a ojo desnudo, trato siempre de evaluarlo y decirle que venga al consultorio sin tomar Dramamine, ni betahistina, ni otras benzodiazepinas, en lo posible, yo sé que es difícil, para que el paciente no venga con un nistagmus enmascarado, porque siempre yo voy a estar en la pesquisa de nistagmus. Bueno, entonces lo siento frente a mí y lo miro y le hago un seguimiento lento. Puedo hacer lo que se llama la H, que siempre la describe el doctor Carmona, que es un famoso neurotólogo argentino, y siempre voy a estar observando cómo es el seguimiento lento, si aparece nistagmus evocado por mirada. Bueno, todo eso ya empiezo a tomar nota, ¿sí? Para que no haya después elementos confusores en el resto de la examinación, digamos. Luego sigo con el Head Impulse Test, o le decimos también HIT, o test de impulso cefálico. El HIT evalúa la indemnidad del reflejo vestíbulo ocular. Entonces yo a través de los ojos, ante un movimiento que luego lo voy a mostrar, puedo observar si hay un daño de la vía vestíbulo ocular. También tenemos la maniobra de Dietz-Holpay, que es fundamental para evaluar los vértigos posicionales, tanto los periféricos como los centrales. También lo vamos a mostrar ahora. La maniobra de McClure, que es cuando el paciente está acostado en decúbito supino y le giro la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda para ver si le puedo provocar también un vértigo posicional en el plano horizontal. Y finalmente, siempre terminamos en lo posible con un video Frenzel, que es un instrumental que tenemos en el consultorio del neurotólogo, y también ahí en mi consultorio, donde podemos observar nistagmus que a veces a ojo desnudo no se ven,
pero que cuando le quitamos la fijación con el rayo láser del video, uno puede observar nistagmos que de otra manera sería imposible. Así que estas son las 4 maniobras que siempre utilizamos para evaluar a todos los pacientes. A ver si puedo cambiar de diapositiva. Bueno, entonces acá vamos a ver cómo toma el HIT, que es el Head Impulse Test, ¿sí? Recordemos que es para evaluar cómo está de indemne el reflejo vestíbulo ocular, ¿sí? Es altamente específico, muy reproducible, es fácil, el paciente no se agota, es raro que se descomponga. Vamos a ver el video. Yo le muevo al paciente primero lentamente, le aviso que le voy a mover la cabeza de una manera un poquito más brusca, y siempre veo que estabilice la mirada en un punto fijo, ¿sí? Entonces, ahí ven fijo, si es positivo, para el lado en que yo lo gire, voy a observar que hay un movimiento correctivo, se llama un sacádico, y eso me muestra que de ese lado es donde tengo el daño vestibular. Bien. Bueno, luego pasamos a la famosa maniobra de Dix-Hallpike. En Dix-Hallpike yo lo que hago es acuesto al paciente, siempre primero hacia la derecha, y le aviso al paciente que probablemente le venga el vértigo, lo acuesto con la cabeza, va a quedar en hiperextensión, siempre con la cabeza rotada a 45 grados hacia la derecha, y le digo que mantenga los ojos abiertos. Y ahí espero, porque puede tardar hasta 20 segundos o 30 veces en aparecer el vértigo. Lo sostengo al paciente, espero unos segundos, y luego lo siento y vuelvo a mirarlo por si llega a haber una reversa de nistagmos, siempre buscando el nistagmos. Lo mismo se hace para el lado izquierdo, ¿sí? Para evaluar los dos oídos, tanto dijimos vértigos periféricos, también centrales. Bien, luego tenemos el test de McClure. En McClure evalúo entonces el sistema vestibular en el plano horizontal, y acostado en decúbito supino, le digo al paciente que gire la cabeza hacia la derecha y mire un punto fijo. Y lo mismo hacia la izquierda. Esto puede pasar que yo le gire la cabeza al paciente y aparezca bruscamente un vértigo, y bueno, hay que estar preparado para sujetarlo, darle seguridad al paciente. Y la última prueba, que es fundamental, que es para ver los nistagmos un poco ocultos, es el video Frenzel, en donde se le pone este dispositivo al paciente, y aquí en el televisor podemos observar el nistagmus que a veces a ojo no podemos encontrar. Bien, ¿hasta ahí me siguen? ¿No? Sí, sí. Bien. Bueno, con respecto al paciente número 1, que fue el que nos mencionó el doctor Marcos, a mí me llega al consultorio de kinesio, ella dice que hace 10 días tiene un vértigo estando durmiendo, y que cuando se incorpora empieza con un vértigo violento y con vómitos. Dice que tuvo un primer evento en el año 2012, que se autolimitó, y luego presenta este mismo síntoma que persiste. Tiene antecedentes de cinetosis, que recordamos que es la intolerancia al movimiento, desde pequeña, y con migraña esporádica. Y cuando hago el examen, le tomo la mirada primaria, está libre de nistagmus espontáneo, o sea que está perfecta, le tomo el HIT y es negativo bilateral, por lo cual ahí vamos bien, y cuando le hago la maniobra de Dix-Hallpike me encuentro con un signo positivo hacia su izquierda. Bien. Quisiera saber si alguien tiene algo que opinar sobre esto Perdón. sobre lo que hemos visto hasta ahora. Una paciente que consultó por vértigo, Nachi le hizo unas maniobras. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo antes que Juan José nos aclare esto? Bien, Juan José, este paciente que viste cómo vino a la consulta, cómo lo examinó Nancy, ¿en qué te hace pensar? Bien, perdí, voy a...
Yo voy a mutar el- Bueno, yo les quiero presentar un poquito, a ver, cómo nosotros enfocamos un paciente cuando viene con vértigo, ¿sí? Nosotros lo que nos hacemos siempre es un protocolo de diagnóstico, ¿sí? Y en todos tratamos de aplicar el mismo algoritmo. O sea, nosotros pensamos, cuando estamos enfrente de este paciente, estamos pensando a ver si tiene un vértigo agudo, si tiene un vértigo episódico o si tiene un vértigo crónico. Y digo vértigo o puedo decir mareo, no hago tanta disquisición en que si el paciente tiene realmente una sensación de que las cosas giran, se mueven, o si el paciente se mueve alrededor de algo, o si está mareado. Cualquiera de esas cosas es más o menos parecido, porque a los pacientes les cuesta diferenciar entre mareo, vértigo. Cualquier sensación que diga el paciente de que se siente mareado va a entrar como vértigo en este algoritmo, ¿sí? Entonces, me pregunto, ¿es un vértigo agudo? ¿A qué me refiero con vértigo agudo? Aquel paciente que lleva más de 24 horas de vértigo en forma permanente, continua, sin parar, ¿sí? Y ahí entra en juego la neuronitis vestibular y el stroke, ¿sí? Y otras enfermedades más raras que después podemos también tener. Después, el otro escenario es el paciente que tiene vértigos episódicos, o sea, momentos que tiene vértigo, momentos donde está bien, ¿sí? Entonces, en ese paciente vamos a tener otro tipo de patología, ¿sí? Y en los pacientes con vértigo crónico son pacientes que tienen un vértigo en forma permanente o crónica a diario, y ahí tenemos otro grupo distinto de pacientes, ¿sí? Que te dice hace meses que siento, o semanas y meses que siento permanentemente inestabilidad, ¿sí? Entonces tenemos tres grupos de pacientes. Entonces yo lo que tengo que tratar es de este paciente, el paciente 1, en cuál de estos grupos yo voy a poder invocarlos, como quien dice, ¿no? Entonces, este paciente, que es el paciente 1, ¿tiene un vértigo agudo? O sea, desde que empezó hace 24 horas que está con vértigo continuo sin parar. ¿Tiene un vértigo episódico? O sea, ¿tiene mareos o vértigos que van y vienen con momentos donde está asintomático y momentos donde le agarra el vértigo? ¿O hace semanas o meses que está continuamente mareado? ¿Sí? Entonces, ustedes, a ver, ¿qué piensan que puede, cuál de estos tres grupos entra esta paciente que describieron recién? A ver quién se anima. Creo que por lo que han comentado, si es que no me perdí nada, pareciera agudo, pero también Nancy mencionó que la paciente refiere que en algún momento tuvo un episodio similar que se dio espontáneamente, pero también, que hoy no lo llegué a decir cuando preguntó Eduardo qué pensábamos, también si yo veo a esta paciente en una guardia, me da un poquito como de cosa sus antecedentes, ¿no? Vos, Eduardo, mencionaste varios factores de riesgo cardiovascular en esta paciente, entonces, si bien puedes llegar a ser, por la maniobra que dice Nancy, algo paroxístico benigno, queda ahí como, me quedaría a mí, por lo menos, la duda si no puede llegar a ser algo neurológico. Es el pensamiento que yo tengo primero. Bueno, para eso va a ser esta clase, para que ustedes se vayan quedando tranquilos y que nosotros les demos criterios diagnósticos. Esa es la idea de esto, y está bien que, porque el 10% de los pacientes con vértigo van a tener más de una patología, y está bien empezar a pensar. Por ejemplo, este paciente tiene antecedentes de cinetosis y migraña episódica, pero lo tiene, ¿sí? Tiene antecedentes de factores de riesgo vascular, o sea, podríamos tener, como vos bien, Cata, decís, varias causas, pero en este momento el paciente tiene un vértigo que es recurrente, ¿sí? Tiene episodios donde tiene un vértigo y episodios donde no tiene vértigo. Entonces entraría en este protocolo de diagnóstico dentro de la parte de vértigos episódicos. Y a su vez, dentro del vértigo episódico la paciente refiere un vértigo espontáneo, o sea que está sentada leyendo o mirando televisión y le agarra el vértigo, o tiene un vértigo provocado, que cuando cambia de posición al levantarse o al acostarse,
tiene vértigo, ¿sí? Según dijo en el interrogatorio, era un vértigo provocado, o sea, la persona esta tenía episodios donde cuando se acostaba o se levantaba tenía vértigo, ¿sí? Y entonces forma parte de un vértigo episódico provocado en este algoritmo, ¿sí? Entonces, de los vértigos episódicos provocados, tengo que pensar en 3 cosas así rápido. En un vértigo paroxístico posicional benigno, en una hipotensión ortostática y un vértigo central. Los vértigos que tienen con la maniobra de Dick-Hallpike positiva, en la inmensa mayoría son vértigos paroxísticos posicionales benignos, y los deberíamos tratar como tales, ¿sí? Hipotensión ortostática fácilmente la descartamos cuando tomamos la presión y no tiene cambios en la posición de la presión, y ese paciente solamente tendría mareos al incorporarse, no al acostarse, y esta paciente tenía tanto al incorporarse como al acostarse mareos, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de este paciente es un vértigo episódico provocado con un Dick-Hallpike positivo compatible con un vértigo paroxístico posicional benigno. En ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es directamente dirigirnos a hacer una maniobra de reposición canalicular. No hay que hacer ningún estudio en ese paciente. El vértigo paroxístico posicional benigno no requiere exámenes complementarios, y en ese caso lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es reposicionar al paciente. ¿Por qué? Porque no va a responder con ningún medicamento. Yo le puedo dar todos los sedantes vestibulares que quiera, que ese paciente va a seguir con vértigo, porque el vértigo paroxístico posicional benigno no responde a sedantes vestibulares, no responde a betestina, a dramamine, a nada. Así que ese paciente, hasta que yo no lo reposicione, no va a mejorar. Y el Dick-Hallpike positivo es casi patognomónico de un vértigo paroxístico posicional benigno. Raras veces se van a encontrar con un vértigo posicional central que cumpla criterios de Dick-Hallpike positivo, o sea, que tenga un nistagmus horizonto torsional en la maniobra de Dick-Hallpike, que tenga latencia y que después ceda. Ahora Nancy les va a explicar un poquito de eso, pero en este paciente yo necesito que Nancy, o el médico, en el caso que lo esté tratando el médico, le haga una maniobra de reposición para el tratamiento del vértigo paroxístico posicional benigno, ¿sí? Así que ahora, Nancy, te cedo la posta a vos y nos explicás un poquito de qué se trata el vértigo paroxístico posicional. Yo quiero ver si lo puedo compartir conmigo y a ver si me deja. Sí, pero quiero poner la pantalla completa como es esta voz. Ahí está. Ay, no, me lo pone en pausa. Bueno, perdón, no me deja. Tengo que ir ahí. ¿Ahí se ve? Sí, Nancy, ahí se ve. Bueno, entonces volvemos a hablar un poquito de BPPV, que ya me han escuchado, ya saben que es la causa más frecuente de vértigos episódicos debido a la migración de las partículas dentro de las máculas utriculares, entonces invaden a los conductos semicirculares, ¿sí? Y bueno, acá tienen una foto que ya la mostré también en la otra jornada. Esta es una foto bajo microscopía electrónica de los otolitos, ahí se ve una fragmentación. Estos son los que nos van a traer los problemas cuando se meten en los canales. Y yo siempre voy a estar a la pesquisa de nistagmus, porque según el nistagmus que vea en las maniobras de Dick-Hallpike o en McClure, me va a definir en qué canal, en qué conducto tengo el problema de la canalolitiasis o de la cupulolitiasis, que es otra entidad un poco más complicada, y eso a mí me define qué maniobra usar. Yo ahora les quiero mostrar un video de un BPPV típico, de un posterior derecho. A ver si se alcanza a ver. No sé por qué no me deja compartir la pantalla bien, ¿viste? Ahí está, ahí lo tenemos. Sí, ahí empieza, pero yo lo quería poner. Bueno, esto cuando le hago Dick-Hallpike al paciente, lo acuesto hacia la derecha, espero unos segundos, se sale la latencia, y ahí empieza un nistagmus torsional tipo ADBIT, antihorario. Ese es el nistagmus típico de un BPPV posterior del oído derecho. Ahí empieza la fase rápida, que dura unos segundos, y luego va a ir en la fase de decreyendo. ¿Sí? Ahí ya empieza a lentecer. Bueno, eso es sin incorporarlo al paciente. Eso es una maniobra positiva de Dick-Hallpike a derecha, lo cual ya me habilita a hacer una maniobra de Epley. Bueno, vamos a recordar también brevemente la epidemiología. Recuerden que aproximadamente
tenemos 100 pacientes cada 100.000 personas, así que en Bahía Blanca hay unas 400 personas para maniobrar por año, así tirando un número, así que tienen que animarse a maniobrar. Después la etiología típica, ya es sabido que la causa idiopática es la más común, en los traumatismos de cráneos también, en trastornos metabólicos, en los pacientes que han tenido dietas intensas, en hipovitaminosis de vitamina D, en pacientes que han tenido otitis a repetición, en migrañas descompensadas, o por ejemplo en neuronitis recientes también, es una complicación típica. A veces el paciente nos llama y nos dice, ahora tengo un mareo, pero que es distinto, bueno, entonces hay que volver a evaluarlo, y a veces después de las neuronitis hacen desprendimientos otolíticos. Y lo que puede pasar con el BPPV es que se autolimite y que a veces llega al consultorio y ya no lo tiene, entonces uno lo revisa y ya el vértigo se autolimitó, o entonces encaramos el tratamiento kinésico con la maniobra específica que yo decido según el nistagmus, ¿sí? Y siempre tenemos las maniobras descriptas para cada canal. Siempre hay que recordar que el canal posterior, que es el más común, el 80% de los casos, generalmente responde muy bien con la maniobra estrella, que es la maniobra de Epley. También usamos Emont en los casos que son un poquito más difíciles. Después le vamos a mostrar la maniobra de Epley. Después para el canal semicircular horizontal usamos la maniobra de Buffoni, y para la anterior la maniobra del doctor Jacobino. Y los resultados es que el 80% de los pacientes resuelven con una maniobra. Eso es genial. Después hay un 15% de pacientes que necesitan más de una maniobra, y a veces yo lo cito hasta 3 o 4 veces. Y después hay otro porcentaje de pacientes que no resuelven, que son refractarios, que son los pacientes en los que yo ya tengo que decir, bueno, acá yo lo mando al paciente al neurólogo o al médico clínico, el paciente tiene que ser estudiado o tratado de manera farmacológica. A veces hay algunas entidades que son más difíciles, o que por ahí no se puede maniobrar porque el paciente tiene una obesidad mórbida o una rigidez de cuello por alguna cirugía, entonces rara vez pasa, pero bueno, lo podemos derivar al paciente a Favaloro, donde está este instrumental, este equipo, donde con el mismo equipo se aplica la maniobra, ¿sí? Bueno, eso es una opción. Y cuando hablamos hoy de la maniobra del canal posterior, dijimos que la maniobra de Epley es la más exitosa. Yo lo que hago es, acuesto al paciente hacia el lado que ya sé que me va a dar positivo, que en este caso del video es el oído derecho. Yo lo acuesto hacia la derecha, le aviso que va a venir el vértigo, lo espero unos 40 segundos, la cabeza siempre en hiperextensión, lo sostengo, lo giro hacia el lado opuesto otros 40 segundos, le pido que gire el cuerpo hacia la izquierda, en el cúbito lateral izquierdo, ahí le llevo y apoyo la frente en la camilla y aguanto 1 minuto. Ahí también puede pasar que ellos sientan vértigo, hay que sujetarlo al paciente. A veces le hago unas percusiones en la mastoides para que, digamos, los otolitos precipiten más rápido. Y bueno, y voy, le bajo las piernas, y lo siento y lo sujeto con mucha fuerza, porque puede pasar que venga un vértigo intenso, que le llamamos a veces despedida del vértigo. Bueno, esa es la maniobra de Epley, es muy sencilla. Y después hay algunos cuidados post-tratamientos que tenemos que tener en cuenta, que le decimos dormir con almohada alta, evitar las posiciones provocativas, por ejemplo, no ir a la peluquería. A veces yo los maniobro y los dejo 10 minutos en el consultorio, que se queden ratitos sentados, siempre rezando que no vomiten. Bueno, ese es el trabajo que hacemos mucho con el doctor Rayer. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esta maniobra? Estaba elocuente, ¿no? ¿Ningún comentario? No, una pregunta. Dentro de las características que hablaba de 3 patologías. Están escuchándome, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Yo quería preguntar, Juan habló de vértigo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, De vértigo. si no hay ningún comentario sobre este No, sí. caso, Hola, hola. pasamos al segundo caso. ¿Me escuchás? Creo que Eduardo no nos está escuchando. Ahora, No, Eduardo, ¿no escuchás? Juan, Nancy, ¿nos escuchan? Eduardo. ¿Me están viendo? Sí, estamos. Eduardo. Pero no se escucha lo que dice Cata.
Cata, Cata, no te estamos escuchando. Tenemos preguntas. ¿O estás mutada? Yo no. Ahí está. Ah, Estás mutado con el sonido. Acá. claro. Ya. A ver. Eduardo, ¿Pudiste ponerlo? ¿Le pusiste el sonido? Eduardo, Acá lo tenés mutado. Ahí tenés sonido. Eduardo. Perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí escuchamos. ¿Escuchás vos, Eduardo? Sí, perfecto. Yo respecto del caso 1, digamos, ¿qué hubiera esperado uno si hubiera tenido un vértigo de origen central, que es el tercer punto que quedaba, ¿no? O sea, creo Claro. que, si mal no recuerdo, Juan habló de BPPB, otra opción era que tuviera, no me acuerdo, el gráfico cómo era, y después dijo, bueno, vértigo central. ¿Qué hubiera esperado en el examen de ese paciente si esto hubiera sido un vértigo central? Una causa central. Bien. Mirá, nosotros lo que hacíamos, dije, un vértigo paroxístico posicional benigno, una hipotensión ortostática o un vértigo central. El vértigo posicional central tiene algunas características que para ustedes por ahí va a ser medio fino. Yo lo que les digo es que ustedes traten de reposicionar a todo vértigo que tenga un Dick-Halpy positivo. ¿Por qué? Porque el 95% van a ser vértigos posicionales periféricos y el otro va a ser un 5% de vértigos migrañosos que son vértigos posicionales centrales. Las características del vértigo posicional central, se las menciono, pero no tienen por qué saberlas, son vértigos que cuando yo lo apuesto en la maniobra de Dick-Halpy, ya arranca el nistagmus desde que lo voy acostando, o sea, no tiene latencia, ¿sí? Entonces empieza con un nistagmus inmediatamente, tarda un montonazo o no frena el nistagmus, es arrítmico, no tiene un ritmo como el que nosotros vemos en el vértigo periférico, y a ese paciente lo maniobro 1, 2 o 3 veces y no lo puedo reposicionar. Y el vértigo posicional central es una entidad que estamos dándole trascendencia hace pocos años. Nosotros con Nancy, hace 10 años atrás, creíamos que eran vértigos paroxísticos posicionales benignos, refractarios a la maniobra, y los maniobrábamos 10, 15 o 20 veces, los torturábamos con maniobra, y hoy por hoy sabemos que son la mayoría vértigos migrañosos que son posicionales, y no van a andar con maniobra, pero a veces les parecen un vértigo periférico. A nosotros mismos que estamos todo el día haciendo esto, nos cuesta diferenciarlo de un vértigo periférico benigno y de posicional, el clásico de los otolitos, y a veces lo reposicionamos 1, 2 o 3 veces, hasta que de repente empezamos a ver alguna pequeña característica que nos hace sospechar, tanto sea por la refractariedad o por la forma en que tiene el nistagmus. Pero es muy difícil a veces diferenciarlo, incluso para nosotros. Por eso muchas veces hemos reposicionado vértigos migrañosos o vértigos centrales, posicionales centrales, creyendo que eran vértigos paroxísticos posicionales benignos. Y bueno, obviamente fracasábamos rotundamente, ¿no? Entonces nosotros después de 3, 4 maniobras empezamos a replantearnos si no es un vértigo posicional migrañoso u otras cosas más raras, puede ser lesiones cerebelosas que nos den un vértigo migrañoso o un vértigo central, y en ese caso se va a recibir una resonancia a ese paciente. Pero la inmensa mayoría de los pacientes ustedes van a Ahí te estar perdimos, en presencia de un vértigo. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Pablo? Ah. No, le habrá pasado algo. Bien, listo. quizá No, pero por eso, ustedes cuando tienen un paciente que se queja de vértigos que cuando cambia de posición le agarra, cuando se acuesta le agarra, cuando se levanta le agarra, y le hacen una maniobra de Dick-Halpy, que es lo que mencionó Nancy, y tiene un vértigo y se ve en ese nistagmus, es un vértigo paroxístico posicional benigno, probablemente sea el canal posterior, que es en el 80%, y tienen que aprenderse a hacer la maniobra de Epley. No aprendan ninguna otra cosa, ya las maniobras del canal lateral, o menos la del canal anterior. Canal lateral la mayoría de las veces por suerte se resuelve solo, y cuando no se resuelve es muy difícil para ustedes resolverlo, es más para el especialista. Entonces, pero eso van a ser menos del 20% de los casos. El 85% de los casos van a ser vértigos del canal posterior y los van a resolver con una sola maniobra ustedes mismos en el consultorio. Bien. O sea que pasando el limpio, digamos, intentar hacer la maniobra, si vemos que el paciente no mejora o nos empieza a quedar la duda porque no resuelve, bueno, ahí por ahí derivarlo a ustedes, al especialista, para Claro. hacer otra valoración. Y la pregunta es una maniobra por sesión, digamos, el
paciente se hace la maniobra y se va y esperamos, ¿cuánto tiempo esperamos para volver a repetir la maniobra? Si es que no lo recibe. Es una maniobra por sesión y habitualmente volvemos a repetir la maniobra a la semana, excepto en los casos del canal lateral que lo podemos retestear el mismo día, pero bueno, volvemos a lo mismo, no se metan en el canal lateral porque es algo más complejo. Así que ustedes tienen que saber hacer la maniobra de Epley, le explican al paciente los cuidados después de la maniobra y lo citan a la semana si quieren para controlar la maniobra. En el 85% el paciente va a volver a la semana, le van a hacer a ustedes la maniobra de Dick Halpike y va a ser negativa, no va a tener más el vértigo y el paciente va a estar chocho. En 3 minutos lo resolvieron. Y solo un pequeño comentario que me parece piola, que al inicio, Juan, hayas comentado esto de que no importa si el paciente refiere mareo, cómo es el mareo, porque es real que muchas veces a mí me genera mucha inseguridad porque uno lo interroga y el paciente dice todo que sí, que si le giran las cosas sí, que si se siente inestable sí. Entonces está bueno que vos refuerces esto de, bueno, hacer igual este protocolo de valoración, más allá de cómo describa las características del paciente, porque muchas veces es difícil por ahí lograr en el interrogatorio discriminar qué es un mareo y qué es un vértigo. Nada, eso lo quería comentar porque es algo que a veces, por lo menos a mí, me genera como algo de inseguridad. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o pregunta. Bueno, si no, continuamos. Bien. Segundo caso, paciente varón de 58 años de edad, trabaja en un taller de electrónica, tiene antecedentes de hernia discal L5S1 y dispepsia. El señor es soltero, no tiene hijos, vive con un hermano menor, consulta con sensación de vértigo espontáneo que se acentúa brevemente al acostarse. No se acompaña de náuseas y tiene ocasionalmente cefalea. Al examen pesa 60 kilos, unos 65 centímetros de altura, 130-80 milímetros de presión acostado, 125-80 de pie. Entonces, este paciente lo evalúa también Nancy desde el punto de vista físico. Nancy, hay una doctora en el chat que nos comenta que si cerrás el PowerPoint y lo volvés a abrir, quizá podés compartir pantalla con normalidad. Te digo como un dato si querés probar. Intenté 2 veces y no me dejó. Ah, bueno. Sí, se ve bien. Pero sí, me da lástima. Pero... Los enredados. ¿Ese continuar? Sí. Bueno, vamos. ¿Estás compartiendo? Ahí está, perfecto. Ahí voy. Genial. Bueno, el paciente 2, cuando llega a kinesio, me cuenta que refiere despertarse con vértigo hacia un mes, que además llega a la evaluación medicado con betahistina de 16 miligramos. Bueno, la madre y el hermano tienen antecedentes de migraña. Menciona cefalea con más de 4 episodios por mes y no presenta pérdida auditiva. Cuando empiezo con el examen, en mirada primaria no tiene nistagmus espontáneo, el HIT es negativo bilateral, el Dick Halpike es negativo bilateral, y el McClure, recuerden que es el paciente acostado en decúbito supino, le giro la cabeza a la derecha y aparece un nistagmus downbeat, o sea, un vertical inferior. Y cuando le giro la cabeza hacia la izquierda, el McClure izquierdo, aparece un nistagmus torsional horario lento. Y cuando le pongo el video Frenzel, se observa una inversión del nistagmus torsional, pasa a un horizontal izquierdo. Bueno, ahí termina mi evaluación. El paciente es derivado a neurotología y vemos qué dice el doctor Raya. Bueno, en este paciente lo mismo, fuimos poniendo algunas cuestiones que tienen que ver con vértigos que el paciente puede tener más de una causa, porque podemos otra vez, tiene un vértigo que fue bastante prolongado, ¿sí? Tiene antecedentes de migraña, y al momento de la consulta con Nancy ya
el paciente no estaba con el vértigo espontáneo, ¿sí? O sea, tiene episodios de vértigo que fueron y volvieron en este paciente también, ¿sí? O sea, refiere a un episodio muy fuerte hace un mes y ha tenido alguno que otro episodio después, ¿sí? Ha tenido varios eventos de vértigo desde entonces. Y a su vez tiene características de cefalea que reúne criterios de migraña, ¿sí? Recuérdense los criterios diagnósticos de migraña, que son cefaleas generalmente unilaterales, pulsátiles, de intensidad moderada a severa, que lo llevan en algún caso a detener sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Que pueden cursar con sono o fotofobia, que pueden cursar con náuseas o vómitos. Entonces, en el interrogatorio de este paciente tenía antecedentes de una migraña, ¿sí? Y a su vez tiene una migraña con una frecuencia medianamente de normal a alta, ¿sí? Tiene bastantes eventos de migraña. Entonces, tenemos un paciente, vamos a ver otra vez, ¿cómo hacíamos hoy? Es un paciente que quizás hace un mes cuando despertó tenía un episodio de vértigo agudo, que después se dio, pero ahora tiene que episodios de vértigo, vuelve y vuelve y vuelve, ¿sí? Entonces, capaz que ese paciente hace un mes cuando despertó lo hubiese recibido en la guardia y lo hubiese capaz que interpretado como un primer evento de un vértigo agudo. Pero ahora ya hace un mes que está y viene y va, y viene y va. Son un vértigo, entonces, episódico. Y dentro de los vértigos episódicos, el paciente los tiene, cuando tiene el vértigo se empeora con los movimientos, como cualquier vértigo. Todos los pacientes que tengan vértigo, cuando ustedes los maniobren para un lado o para el otro, les empeora el vértigo, pero puede ser que el vértigo le haya empezado estando sentado. Este paciente tenía muchos episodios de vértigo que le agarraban en cualquier momento, ¿sí? Estaba sentado mirando televisión, le agarraba vértigo, iba conduciendo, le agarraba vértigo, que a veces duraban segundos, minutos, que a veces eran mareos y no llegaban a ser vértigo, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente que va y viene. Entonces entra dentro de este algoritmo, dentro de los vértigos episódicos otra vez. Y dijimos, ¿un vértigo episódico espontáneo o provocado? Y muchas veces eran espontáneos, ¿sí? A veces eran al levantarse, pero muchas veces eran espontáneos. Entonces, cuando yo tengo un vértigo que es episódico, pero tiene eventos espontáneos y que a veces duran 5 minutos, 1 hora, 2 horas de vértigo, ya eso no es un vértigo posicional paroxístico benigno. Los vértigos paroxísticos benignos me van a durar entre 30 segundos y 1 minuto, y el resto del tiempo voy a andar relativamente bien. Entonces, dentro de los vértigos episódicos espontáneos, podría pensar en que este paciente tenga un Menier. ¿Por qué voy a pensar en un Menier? Si este paciente hubiese perdido la audición durante algún evento, pensaría en un Menier. Este paciente no relata ninguna pérdida de audición durante el evento, no relata la aparición o el aumento de un acúfeno durante el evento, no relata plenitud aural, que es como que se te tape el oído durante el evento, por lo cual, dentro de los episodios que tiene, no parece ninguno compatible con un Menier. El Menier relativamente es una enfermedad poco frecuente, así que no vean el Menier como algo que es muy, muy frecuente, porque por suerte es una enfermedad grave, pero poco frecuente, ¿sí? Lo otro es la migraña vestibular. Dentro de los episodios de vértigo episódico, que tiene crisis espontáneas, que pueden durar segundos, minutos u horas, y asociados a dolor de cabeza, puede ser migraña vestibular. Y después tenemos otras causas de vértigo episódico espontáneo, como la paroxismia vestibular y otras cosas más raras que no tienen por qué aprendérselas. Ustedes lo que tienen que aprenderse es, si el paciente tiene episodios de vértigo, si son espontáneos, pensar en Menier o migraña vestibular, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que pensar en este algoritmo, ¿sí? Entonces, yo quería hablarles un poquito de lo que es la migraña vestibular. La migraña vestibular, al igual que la migraña clásica, tiene criterios diagnósticos, ¿sí? Entonces, si yo me aprendo los criterios diagnósticos de migraña clásica, conozco el diagnóstico de la migraña. Si un paciente cumple criterios de migraña, yo puedo tratar una migraña sin hacer ningún estudio. Y con la migraña vestibular pasa lo mismo. Si yo me sé los criterios diagnósticos, no tengo por qué pedir un estudio para tratar una migraña vestibular. Por eso es importante saber los criterios diagnósticos, ¿sí? Entonces, criterios diagnósticos de migraña vestibular son al menos 5 episodios con síntomas vestibulares, o sea, con mareos o vértigo, de moderada a severa intensidad, que duran de 5 minutos a 72 horas. En los casos del Menier, uno tendría un vértigo que dura en general no más de 2 horas con recuperación perfecta. En cambio, el de la migraña queda bastante complicado si el vértigo fue fuerte.
A su vez, este paciente va a tener migraña actual o va a tener historia de migraña, porque si es una mujer posmenopáusica o un varón posandropáusico, probablemente la migraña se le haya pasado como dolor, ¿sí? Pero sí te relata que en el pasado tenía migraña, ¿sí? Y a su vez, cuando nosotros interrogamos, en los episodios de vértigo, algunos pueden estar asociados a síntomas de migraña durante el episodio de vértigo, ¿sí? Que se acompañe de dolor de cabeza el vértigo, o que durante el episodio de vértigo sienta sonofotofobia, o que tenga un aura migrañosa durante el evento. Y obviamente que esto no sea mejor explicado por otra causa, ¿sí? La mayoría de los pacientes que ustedes van a ver, es difícil que cumpla todos los criterios de diagnóstico, entonces vamos a decir que es una probable migraña vestibular, ¿sí? Porque a veces es difícil caracterizar la migraña. Te dice, sí, bueno, tenía a veces algún cefalea, pero no me acuerdo bien, ¿sí? Entonces capaz que te cuesta decir si la cefalea que tenía era migrañoso o qué era, o a veces no tiene 5 eventos, es el tercer evento que tiene, y bueno, entonces me faltarían 2 eventos, bueno, pero sigue siendo una migraña vestibular, nada más que todavía no llegó a los 5 eventos, ¿sí? Y a veces, durante el episodio de vértigo, puede que no tenga síntomas de migraña, o sea, puede ser que no tenga los vértigos junto con el dolor de cabeza o el dolor de cuello, o junto con sonofotofobia o aura, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a hablar de probable migraña vestibular, que a los fines prácticos va a ser lo mismo, ¿sí? La migraña vestibular es la causa más común de vértigo recurrente. O sea, si yo veo a un paciente que me dice que tiene episodios de vértigo, ¿sí? O sea, vértigos episódicos, sin revisarlo te puedo apostar de que es una migraña vestibular. Después cuando lo revise, si tiene un D-Halpy positivo, me trago esa apuesta y es un vértigo posicional paroxístico benigno. Pero la mayoría de los vértigos recurrentes episódicos son migrañas vestibulares, ¿sí? Tiene una prevalencia, fíjense, del 2,7% de la población, y al igual que las mujeres, de que las migrañas predominan en mujeres, ¿sí? Lo único que la edad de inicio de la migraña vestibular es un poquito más grande, empieza alrededor de los 40 años, pero nosotros vemos personas de 20 años con migraña vestibular y personas de 80 con migraña vestibular, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta en el interrogatorio, que muchos pacientes no te describen bien la migraña o te describen un dolor de cuello solamente, que es la migraña cervicogénica o la migraña cervical, ¿sí? No es una patología cervical, es lo mismo. Y otra cosa que tienen que interrogar siempre sobre la cinetosis. Por ahí no cumple todos los criterios de migraña, pero tiene cinetosis. Si es cinetósico, es migrañoso, ¿sí? Volvemos. A la migraña vestibular, entonces el diagnóstico es clínico. No hay ningún test, ni resonancia, ni videonistagmografía, ni nada que me diga que es una migraña. Hay algunas cuestiones en el examen físico de este paciente, ¿sí? Que por ahí te hacen sospechar alguna otra cosa. Generalmente la mayoría de los pacientes con migraña fuera de la crisis no le van a encontrar nada en el examen físico. En la crisis sí encuentran, lo normal es que encuentren nistagmos que parecen de tipo central, o sea, que cambian de dirección en los cambios de posición, o sea, que giran la cabeza para un lado, tiene un nistagmo para un lado, gira para la cabeza para el otro, tiene un nistagmo para el otro, o sea, no es un vértigo paroxístico benigno, tienen nistagmos que no cumplen criterios de vértigo paroxístico benigno, ¿sí? Son nistagmos que parecen más de tipo central, pero en ese paciente, si no tiene factores de riesgo cardiovascular, si tiene criterios de migraña y el examen físico neurológico del resto de las cosas no tiene banderas rojas, podrían claramente pensar en una migraña vestibular y no hacer test diagnósticos. La mayoría de las veces, insisto, el examen de un paciente con migraña vestibular va a ser normal, no va a tener nada en el examen físico, no va a tener ningún tipo de nistagmos, el Head Impulse Test va a ser negativo y el Dick-Halpy va a ser negativo. O sea, las pruebitas esas que mencionó Nancy, que hacemos a todos los pacientes, en este tipo de pacientes va a ser normal. Entonces, el interrogatorio va a ser fundamental, preguntar antecedentes de migraña, antecedentes de dolor de cuello, antecedentes de cinetosis y antecedentes de mareos o vértigos en otro momento, ¿sí? Porque generalmente es raro que venga el primer evento de vértigo migrañoso, ¿sí? Que ahí, por ahí se nos hace más difícil hacer el diagnóstico, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente con una migraña vestibular, tengo distintas herramientas para hacer el tratamiento. Primero, el tratamiento no farmacológico. ¿Qué es? Le explico al paciente lo que tiene, le explico que no se va a morir, le explico que no es una ACV, que no va a quedar lisiado, que si vuelve a repetir el evento, porque esto es un vértigo recurrente, que se quede tranquilo, que eso va a pasar, va a estar un tiempito, entre 5 minutos y 72 horas,
descompensado, pero después vuelve otra vez a la normalidad y yo después voy a tratar de que eso no vuelva a pasar. Durante la crisis tengo varias herramientas terapéuticas, ¿sí? De los antihistamínicos como el dimidrinato, la meclicina que está ahora nuevamente en el país, benzodiazepinas, antieméticos, el Reliberan o la clorpromacina si se animan en la guardia, los triptanes, ¿sí? Los AINES y a veces los corticoides. O sea, para el tratamiento de la crisis tenemos todo este arsenal terapéutico si yo recibo al paciente en agudo, ¿sí? O le puedo dejar prescripto esto para que en caso de tener una crisis de vértigo, nosotros habitualmente dejamos para la crisis metoclopramida, que es Reliberan, con un AINE, naproxeno o ketorolac, ¿sí? Eso es lo más común que dejamos como preventivo. Le dejamos para que el paciente tenga a mano si vuelve a tener un evento. Ahora, si este paciente tiene más de un evento, tiene una migraña que es muy frecuente, o tiene un dolor de cuello que es muy frecuente, o sea, llamo más de 4 o más eventos por mes de migraña, 4 o más días al mes de dolor de cuello, o vértigos recurrentes, como fue el caso de este paciente, quizás lo que yo tengo que proponerle a este paciente también es un tratamiento preventivo. Los tratamientos preventivos son medicamentos que usamos por un periodo de 6 a 12 meses, ¿sí? Nunca menos de 6 y en general no más de 12, que la idea que tienen es ir de a poquito haciendo que los eventos de vértigo sean menos frecuentes y menos intensos, y si estaba asociada la migraña o la cervicalgia, que eso también vaya bajando en intensidad y en frecuencia, ¿sí? Nosotros vamos a elegir dentro de todo este arsenal terapéutico según las características del paciente, ¿sí? Tenemos antiepilépticos, topiramato, ácido valproico, lamotrigina, beta bloqueantes, generalmente propranolol, bloqueantes de canales de calcio, generalmente usamos flunarizina, ansiolíticos antidepresivos como amitriptilina y venlafaxina, uno que se sumó ahora hace poquito que es la cetazolamida, y en niños la ciproheptadina. Entonces, ciertas características del paciente, generalmente en mujeres vamos a usar mucho de inicio el topiramato, si tiene mucha ansiedad podemos usar amitriptilina o venlafaxina, ¿sí? Vamos a elegir uno de esos preventivos, le vamos a explicar al paciente que los preventivos tardan 60 días en empezar a hacer efecto, le vamos a explicar al paciente que los preventivos tienen una tasa de eficacia del 50%, es decir, yo empiezo con un preventivo y a la mitad de los pacientes le voy a ir resolviendo el problema, y a la otra mitad de los pacientes se da cuenta que le di agua, y a los 60 días o 90 días voy a verme obligado a cambiar el tratamiento porque ese paciente sigue con alta frecuencia de cefaleas o sigue repitiendo vértigo como si no hubiera tratado con nada, ¿sí? Entonces, ¿puede pasar de que yo tenga una falla terapéutica? Sí. ¿En qué porcentaje? En el 50% de los pacientes. O sea, tienen que saberlo. Después, cuando empieza a hacer el efecto, el tratamiento, no es que el paciente va a estar perfecto. Yo espero una mejoría del 30 al 50% a los 60 días. O sea, yo le tengo que explicar al paciente que cuando venga a control a los 60 días, no va a estar perfecto. Va a estar entre un 30 y un 50% mejor, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante explicárselo al paciente. Si yo inicio el tratamiento y tengo falla terapéutica a los 60, 90 días, bueno, pues me puedo replantear el diagnóstico. En ese paciente quizás sí pida estudios, ¿sí? Con una resonancia, una videonistamografía, lo que corresponda, ¿sí? Pero, insisto, al inicio del tratamiento generalmente lo inicio solamente cumpliendo criterios diagnósticos, o sea, no pidiéndole exámenes complementarios a este paciente. ¿Algún comentario sobre esta explicación tan clara que hizo Juan José? Ahí está. A mí me resulta interesante cómo, planteándolo como lo están planteando desde casos clínicos, vamos pudiendo hacer como un algoritmo mental, ¿no? De qué preguntar, de acuerdo a las características que nos va comentando el paciente, esto de preguntarle sobre las cefaleas, también presté mucha atención en esto de síntomas auditivos, porque habitualmente en el Menier, por lo menos yo que hace poquito hago consulta de la audición y por ahí es solo algún síntoma auditivo en el momento del vértigo, entonces me sirve mucho como para ir armándome un esquema de qué preguntar, ¿no? En estos Perfecto. pacientes de acuerdo a lo que uno va encontrando.
Perfecto. Acá hay una pregunta de Guillermina Schuch que pregunta, Sí. ¿cuánto tiempo dejar el tratamiento preventivo en migraña vestibular? 6 a 12 meses siempre. Hacemos alguna excepción cuando usamos flunaricina en pacientes mayores de 70 años, usamos dosis baja y a veces hacemos tratamientos de menos de 6 meses, capaz que 3 a 4 meses en pacientes añosos cuando elegimos como tratamiento la flunaricina. Pero si no, en todos los casos, no menos de 6 meses, porque la tasa de recaídas con tratamientos más cortos es enorme. En la tasa de recaídas con tratamientos de 6 a 12 meses es del 20%. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna opinión sobre esto? Yo hoy estoy muy preguntona, no siempre pregunto tanto, pero me pasa en pacientes que por ahí, sí, me pasa en pacientes que por ahí uno no se anima a maniobrar, te digo la verdad, Juan, las maniobras y no queda bien claro, pero tampoco tiene síntomas neurológicos ni nada que me preocupe como para mandarlo a estudiar. Y uno prueba con el Dramamine o con la betaestina y el paciente anda bárbaro, pero a nivel que te agradece porque anda muy bien. Entonces ahí uno, ¿qué hace? Esperás a ver cómo evoluciona, si vuelve a repetir el episodio, digo como para clasificarlo en alguna, Bien. Bueno, digamos, en yo alguna te de las cuento. patologías. Porque me ha Perfecto. pasado que el paciente anda súper bien y no sé si fue por eso, por el tratamiento, o porque resolvió espontáneamente y da la casualidad que lo traté. Bueno, por eso, ¿qué pasa si yo recibo un paciente con dolor de cabeza y le doy agua para el dolor de cabeza? Se le va a pasar también. En algún momento el dolor de cabeza, si es una migraña episódica, frena, ¿sí? Entonces, ¿mejoró la migraña porque le di agua? No, mejoró la migraña porque se frenó sola. Entonces, vos le podés dar, ni hablar que vos le estás dando, si le estás dando betaestina, le estás dando un medicamento que es un sedante vestibular y puede ayudarle un poquito, pero la verdad que la crisis de migraña no va a pasar porque vos le des Dramamine o betaestina, le vas a ayudar quizás a abortarla, probablemente si le das un AINE también, pero si es la primera crisis me quedo piola, me quedo tranquilo, no hago nada, solamente voy a tratar los pacientes que tienen vértigos recurrentes. El primer evento de migraña vestibular lo trato como los síntomas. Una vez que yo tuve éxito, se terminó el síntoma, si este paciente no se asocia a una migraña de alta frecuencia o no se asocia a una cervicalgia de alta frecuencia, no le voy a poner un preventivo a ese paciente. A ese paciente simplemente lo saqué del evento, le expliqué que probablemente este sea una migraña vestibular, primer evento, que si tiene un evento cada 2 años, solamente el tratamiento va a ser del evento. Nada más, es como si yo tengo una migraña 3 veces al mes. Si tengo 3 veces al mes dolor de cabeza, solamente voy a usar un analgésico, un triptano, lo que corresponda para el evento, pero no voy a usar un preventivo en ese paciente, ¿cierto? Sí, sí. Y respecto de si replanteaba el diagnóstico, volvemos, sí. Si yo tengo un paciente que no responde a un preventivo, obviamente ese paciente me replanteó el diagnóstico. La inmensa mayoría de las veces vuelvo a pensar en migraña vestibular, porque recuerden que la tasa de falla terapéutica es del 50%. Entonces, probablemente el paciente falla el primer tratamiento, le pido resonancia, le pido videonistagmografía, le pido audiometría, y vienen todos los estudios normales, y sigo pensando en migraña vestibular y le inicio un segundo tratamiento preventivo. Generalmente si empecé con un antiepiléptico voy a cambiarlo a un ansiolítico antidepresivo o a un bloqueante de canales de calcio, no voy a usar la misma familia. O sea, si empecé con topiramato, lo cambio a venlafaxina o a metriptilina o a flunaricina, ¿no es cierto? No voy a usando de la misma familia, cambio de familia. Eso en el caso de que no responda, decís vos. Claro, los que no responden me replanteo el diagnóstico, lo estudio, ¿sí? Bien. Pero probablemente la inmensa mayoría de los pacientes que yo estudie vuelvan al mismo diagnóstico de migraña vestibular y vuelva otra vez. Bien. Tengo una pregunta más del chat y Héctor que levantó la mano. Guillermina, que preguntó recién cuánto tiempo dejar el tratamiento preventivo, dice que si responde al preventivo, pero cuando se suspende recae el paciente. ¿Cómo continúan? ¿Se plantean un nuevo diagnóstico? ¿Vuelven a iniciar el tratamiento? Sí, la recaída es del 20%, o sea, hay un 20% de los pacientes que cuando yo deje el tratamiento a la semana, a los 2 meses, al año, va a volver a tener. En esos pacientes otra vez le hago mucho hincapié sobre las medidas higiénico-dietéticas, le insisto,
en que duerma bien, que coma bien, que haga ejercicio, que no fume, que no tome alcohol, que no abuse del café. Siempre las medidas higiénico-dietéticas, al igual que para migraña, son fundamentales. Lejos, la causa más frecuente por el cual un paciente recurre en esto es el estrés, o sea que tenemos que hacer mucho hincapié sobre el manejo del estrés, ¿sí? Eso es, primero, mucha educación ante todos los eventos de migraña vestibular, al igual que cuando recibo una migraña, las medidas higiénico-dietéticas son fundamentales. Y después se le ofrece un segundo ciclo, que si lo hice de 6 meses, el segundo lo voy a hacer de 12, ¿sí? Entonces se le va a ofrecer un segundo ciclo de tratamiento con la misma droga si fue eficaz, ¿sí? Pero se la extiende un poquito más. Bien. Y el doctor Héctor Rodríguez, que quiere hacer una pregunta. Héctor. Sí, Juan José, ¿cómo estás? Hola. Juan José, mira, justo vos estabas hablando de la migraña vestibular, de la cervicalgia, ¿no es cierto? Y la asociación con el vértigo, pero fuera de lo que es la migraña vestibular, uno muchas veces escucha en el consultorio o escucha a los pacientes que vienen y que le dicen que tenía vértigo y que le dijeron que era la columna lo que tenía. Bueno, A ver, sí. digamos, excluyendo la causa de la migraña vestibular como causa del dolor cervical, ¿no es cierto? ¿Qué de verdad hay en esto de que la columna produce los vértigos, que es una cosa que uno escucha muy frecuentemente? Me encanta la pregunta, Héctor, y yo tengo una guerra contra los problemas de la cervical. Por eso, ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. Hay muchos artículos, por suerte, que se están publicando ahora sobre el mito de la artrosis cervical o el mito de... ¿Por qué? Porque cuando empezaron a haber pacientes con problemas de cervical, muchos no tenían patología en la cervical, son migrañas que tienen simplemente el dolor a nivel de la cervical porque el sistema trigémino vascular involucra a C2 y da dolor en la nuca y en el cuello, así que muchos pacientes tienen la cervicalgia. Exceptuando el síndrome del arquero, que es cuando yo pongo una postura, hago un giro cefálico extremo, como si fuera el arquero apuntando, ¿no es cierto? Si yo, a ver, paren que yo me quiero, a ver si puedo salirme. Quiero. No, tenés que salir de ahí. Para. Ahí voy a usar tu video. Acá uso el video del otro doctor. Si yo hago un síndrome del arquero, o sea, si yo giro la cabeza así para el costado, como un arquero apuntando, ¿sí? Y lo mantengo durante 30 segundos y me agarro un mareo, un vértigo, eso probablemente sea una estenosis a nivel de la vertebral, ¿sí? Y eso es una causa de vértigo de origen cervical. Exceptuando el síndrome del arquero, ¿sí? Saliendo de esa excepción, no existe ninguna causa de vértigo descrita en los últimos 50 años en la literatura, ¿sí? Que pueda atribuirse en la cervical. Entonces, la cervical es imposible que dé vértigo, excepto el síndrome del arquero. Entonces, yo le digo a mis pacientes, que vos me traigas una radiografía de la cervical es que vos me traigas una radiografía de la rodilla. Es lo mismo, la probabilidad que la rodilla dé mareos es la misma que la cervical de mareos. Ninguna. Entendidísimo. Muy bien, pasamos al próximo caso. Continuamos, sí, sí. Estás compartiendo acá. Sí, por eso vos tenés que compartir y así me sacas a mí. Perfecto. Bueno, este caso es un paciente de 60 años, varón. El señor es un entrenador de fútbol profesional, tiene antecedentes de hernia discal cervical, dislipemia e hipertensión, y tiene episodios autolimitados de vértigo desde hace 18 años. Consultó por vértigo espontáneo, continuo, de
una semana de evolución, pero que se acentúa al recibir un pelotazo en la cabeza durante un entrenamiento. Refiere sensación de aturdimiento como al subirse a un avión. 98 kilos de peso, 1,68 de altura, 135-80 acostado, 130-80 de pie. El mareo le impide trabajar y el señor está muy preocupado porque teme perder su trabajo. Este paciente lo examina Nancy. Bien. Este es el 3. No sé si, ¿ahí me escuchan? Bien. Hace 10 días entonces, el paciente al sentarse en la cama siente un vértigo que le dura segundos y luego sigue mareado. A las 4 horas mejora. Otro día se siente mareado, pero no es vértigo, y le queda ese síntoma hasta el día de la fecha. Y no tiene nada auditivo asociado. Antes, rara vez cefalea y cervicalgia ocasional. En el examen, en la mirada primaria, tiene nistagmus evocado por mirada horizontal hacia izquierda, ¿sí? Luego, en el HIT, tiene positivo hacia oído derecho. En el Dick Holpal, que no se observó nada, y en el Frenzel hay nistagmus muy evidentes horizontales a izquierda. Hay un video que se puede compartir, no sé si lo querés mostrar vos. Sí, no, fíjese. Claro. Bueno, acá está el video del paciente, vamos a ver el HIT. De este no sé si es. Sí. Este era un impostor. Ahí está, ahí se ve. Claro. Ahí se vio positivo, no sé si lo alcanzaron a ver. ¿Podés repetirlo? Porque... Sí, claro. Entonces le muevo la cabeza, giro rápido a izquierda. Ahí. A derecha es positivo. ¿Ustedes lo vieron trabado? No, está bien, dale. Sí. Otra vez. Una vez más. A izquierda está bien. A derecha es positivo. Se lleva los ojos. Se lleva a los ojos, hay un sacádico correctivo, Exacto. o sea que hay un daño del sistema vestibular del lado derecho. El HIT es positivo hacia el lado del oído derecho. Bueno, sigue el doctor Rayer. Bueno, volvemos otra vez. Mismo protocolo diagnóstico. El paciente este entonces empezó hace una semana, más o menos, con un vértigo, ¿sí? Tuvo un episodio donde tuvo el vértigo y desapareció, y después se instaló ese mareo, que de hecho a él le preguntaba si era vértigo, él decía que no, pero volvemos a lo mismo, no me importa si es vértigo, si es mareo, el tipo hace una semana que está mareado permanentemente. Cuando cambia de posición empeora, ¿sí? Como todos los pacientes que tienen mareos, recuerden que van a empeorar, pero este paciente tiene un vértigo continuo, ¿sí? No está episódico. El paciente empezó con el vértigo y sigue con el mareo o el vértigo, como ustedes quieran llamarlo, con momentos donde se empeora, pero siempre tiene un basal permanente de mareo, constante. Entonces, volvemos al protocolo. ¿Tiene un episodio agudo? ¿Tiene un vértigo episódico? ¿O tiene un vértigo crónico? En el interrogatorio tiene algunos episodios de vértigo en el pasado, que, como dijimos, pusimos casos para que ustedes sepan que no todos los pacientes son puros, y en algunos pacientes tienen antecedentes de otro tipo de vértigo, pero el paciente ahora está cursando un vértigo agudo. O sea, es un paciente que empezó hace más de 24 horas y tiene el vértigo puesto y no frena. Entonces entra dentro de este algoritmo con los pacientes de vértigo agudo. O sea, un paciente que tiene sensación de que las cosas se mueven o que él se mueve alrededor de las cosas, o mareo que empezó hace más de 24 horas y no se dio, y está constante, con periodos de exacerbación en los cambios de posición, pero de base tiene un mareo puesto. Entonces, en ese paciente, ¿sí? Que generalmente va a estar muy afectado, y
el paciente que va a concurrir a la guardia, y es el paciente que hoy el doctor comentaba que está sudoroso, está pálido, se siente pésimo, ¿sí? Ese paciente en general se siente bastante mal. Entonces, en un paciente que tiene un vértigo agudo, tengo que pensar, ¿es una neuronitis vestibular? ¿Sí? ¿Es un stroke? ¿Sí? Sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo, sedentarismo, factores de riesgo vascular, el stroke comienza a jugar un rol importante y yo tengo que descartarlo, porque si es una neuronitis es una pavada y si es un stroke es un problemón. Y después puedo tener otras causas de vértigo agudo, como son enfermedades desmielinizantes, toxicidad por ciertos medicamentos, el paciente que bruscamente deja, por ejemplo, algún antidepresivo o la venlafaxina, se va a sentir agudamente mareado, ¿sí? Son cosas más raras. Lo que ustedes van a ver en agudo son o neuronitis vestibulares o stroke, que es lo que ustedes tienen que saber discriminar, porque el paciente con la neuronitis vestibular se va a volver a su casa y el paciente con stroke se va a quedar internado, ¿sí? Entonces yo tengo que saber si ese paciente con un vértigo que empezó y no paró desde hace más de 24 horas, ¿qué tiene? ¿Una neuronitis o un stroke? ¿Sí? Entonces todo el esfuerzo diagnóstico es para que ustedes no se coman un stroke y manden un stroke a la casa, ¿sí? Lo que nosotros hacemos para estar 100% seguros es el protocolo HINT. ¿Sí? El protocolo HINT es como para el cardiólogo el electrocardiograma, nada más que nosotros lo hacemos a través de los ojos, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, todo tipo que viene a la guardia con un dolor de pecho le van a hacer un electrocardiograma. Y todo tipo que viene a la guardia o al consultorio con un vértigo que empezó, lleva más de 24 horas y no frenó, le van a hacer este protocolo. ¿Para qué? Para no comerse un ACV. El protocolo HINT es un acrónimo, ¿sí? de una sigla inglesa, ¿sí? Que es HI, que corresponde a Head Impulse, que es el test de impulso cefálico, que hoy Nancy lo mencionó, que ahora después lo voy a volver a mencionar. N, que es donde miramos la dirección del nistagmus, porque el paciente que viene a esta consulta va a estar con el nistagmus puesto. Este protocolo yo no lo puedo hacer si el paciente no tiene nistagmus, ¿sí? Entonces el protocolo HINT es para un paciente que empezó hace más de 24 horas o 24 horas de vértigo, que es constante y que viene a la consulta con nistagmus espontáneo, tiene nistagmus en el examen, ¿sí? Y otra cosa que le vamos a hacer es el test de SKU. Con estas tres cosas, con el Head Impulse Test, mirando la dirección del nistagmus y el test de SKU, yo tengo una sensibilidad del 100% para detectar lesiones de fosa posterior. Versus la resonancia, que tiene 86%. Dentro de las primeras 24 horas, la resonancia, recuerden, que tiene un 14% de falsos negativos. O sea, yo a un paciente con un stroke de tronco, le hago una resonancia y puede ser que sea normal, y lo vea a las 24 o 36 horas. Que nos ha pasado también con lesiones desmielinizantes. Hemos tenido brotes de esclerosis múltiple que no tienen nada en la resonancia en agudo, y a las 24, 36 horas empezamos a pedir una resonancia nueva y tenemos el problema visto. Pero ya lo hemos detectado con el examen, porque el examen es tremendamente sensible para detectar lesiones de fosa posterior. Y tiene una especificidad también tremendamente alta. O sea, volvemos acá. El examen físico es superior a un test diagnóstico, ¿sí? Así como siempre hacemos hincapié en un buen interrogatorio y un buen examen físico, bueno, acá ven que esto está probado, ¿sí? En manos de gente que sabe hacerlo, la sensibilidad del 100%, la especificidad del 96%. Vamos a desarrollar un poquito el protocolo, entonces. El test de impulso cefálico es lo que hoy Nancy le fue mostrando. A ver. Es el giro que le vamos a ir haciendo de la cabeza del paciente, le hacemos mirar un punto fijo, le decimos que mire nuestra nariz y le vamos haciendo un cambio de la posición, ¿sí? Si yo lo hago muy despacito, es medio difícil de ver, ¿sí? Este paciente van a ver que cuando gira a izquierda hay algo raro, cuando gira a la derecha mantiene la mirada en el centro, cuando gira a izquierda no parece. Ahora, si yo le aumento la velocidad, a la derecha bien, a izquierda, se llevó la mirada y vuelve. Ahí, ¿ve? Se lleva la mirada y vuelve otra vez. A la derecha no hace nada, a izquierda. Entonces, cuando hagan el test de impulso cefálico, métanle velocidad al test, ¿sí? No lo hagan despacito. Tiene que ser un sacádico bien rápido. Fíjense si yo le aumento la velocidad. Se lleva los ojos. A ese lado nada,
se lleva a los ojos y hace un sacadico correctivo. Entonces, el test de impulso cefálico tienen que ponerle velocidad. Es un test muy sencillo, no tienen riesgo de quebrarle el cuello a nadie, así que háganlo sin miedo, ¿sí? Ese test, entonces dijimos que es muy, muy sensible para detectar lesiones del nervio vestibular o del aparato vestibular, y es casi siempre un signo de la lesión vestibular periférica, ¿sí? La excepción está en lesiones del núcleo vestibular, generalmente por infartos de la AICA, ¿sí? Y acá tenemos una lesión que este paciente tenía un test de impulso cefálico positivo, pero tenía un stroke. Pero este paciente probablemente tengamos alguna otra cuestión de este protocolo que nos oriente a que esto es central, ¿sí? Entonces, en este protocolo tenemos el test de impulso cefálico, la dirección del nistagmus y el test de Q. O sea, a este paciente, con las otras dos cosas que me falta del protocolo, lo tengo que detectar, ¿sí? Entonces, esto es rarísimo, igual, el infarto del núcleo vestibular es muy raro. La mayoría de los pacientes que tengan test de impulso cefálico son neuronitis vestibulares, ¿sí? Entonces, la otra parte del protocolo HINS es la dirección del nistagmus. Entonces, este paciente se va a presentar en agudo con el nistagmus espontáneo, y nosotros vamos a tener que ver si ese nistagmus que estamos viendo es un nistagmus periférico o es un nistagmus central. ¿Cómo sabemos que es periférico? Porque el paciente con nistagmus periférico aumenta mucho cuando se saca la fijación. En este paciente, cuando Nancy le puso los lentes de Frenzel, tenía mucho más nistagmus. Lo otro que ustedes pueden hacer en el consultorio, que no van a tener obviamente los lentes de Frenzel, es hacer una oftalmoscopía, tapándole con una mano, ¿sí? Le tapamos un ojo, y con el otro le hacemos el fondo de ojo en el ojo descubierto. Entonces, con una mano le estamos sacando la fijación de un ojo, y haciéndole el fondo de ojo le estamos sacando la fijación del otro ojo, y vamos ahí a ver el nistagmus en el fondo del ojo, ¿sí? Entonces, y si no, el test de la linterna, que es lo mismo, lo encandilo con la linterna y con la otra mano le tapo un ojo, ¿sí? Entonces ahí le saco la fijación, y voy a ver que el nistagmus aumenta la velocidad, y eso es bien característico del nistagmus periférico, ¿sí? Y otra característica del nistagmus periférico es que se aumenta en la dirección de la fase rápida del nistagmus. El nistagmus tiene una fase rápida y una fase lenta de corrección, ¿no es cierto? Entonces, tengo una fase rápida y una fase lenta. Entonces, el nistagmus que se incrementa cuando yo miro hacia la fase rápida del nistagmus cumple con la ley de Alexander, y estamos seguros de que es un nistagmus periférico. Ahora les muestro esto que les estoy diciendo. Este es un nistagmus que les voy a mostrar acá, que cumple esta ley de Alexander. O sea, yo tengo el paciente que viene, tiene el nistagmus espontáneo, o sea, cuando me está mirando a mí al frente, tengo el nistagmus del paciente, ¿sí? Tengo un paciente que está muy descompensado y tengo este nistagmus, ¿sí? Está batiendo, en este caso, hacia la derecha, ¿sí? Hace una batida hacia la derecha, cuando mira hacia la izquierda, se atenúa, ¿sí? Entonces, cuando mira en contra de la dirección rápida del nistagmus, se atenúa ese nistagmus. Y ahora, si lo hago mirar hacia la dirección rápida, empeora el nistagmus, ¿sí? Entonces, un nistagmus que empeora hacia la fase rápida, el nistagmus está batiendo hacia la derecha, esa es la fase rápida. Cuando empeora hacia la fase rápida, es un nistagmus que cumple con la ley de Alexander, ¿sí? Se los vuelvo a poner. Paciente nistagmus espontáneo, por eso le puedo aplicar el protocolo HINS, ¿sí? Tiene un nistagmus espontáneo que bate a la derecha, que cuando lo hago mirar a la izquierda se atenúa, y que cuando lo hago mirar hacia el lado de la fase rápida, o sea, hacia la derecha, empeora mucho el nistagmus, ¿sí? Ese paciente cumple con la ley de Alexander, es un nistagmus periférico, tiene una neuronitis vestibular, tiene un head impulse test probablemente positivo a izquierda, y listo, nada, me quedo tranquilo con eso. Una pregunta, Juan José. Sí. Generalmente las neuronitis, ¿son bilaterales o son unilaterales? No, unilaterales. Bien. Si fuera bilateral no te daría nistagmus, quedarías mareado, pero te rompió los dos aparatos vestibulares. Y la única forma que vos tengas nistagmus es que vos tengas un desbalance de los aparatos vestibulares. Ahora te voy a mencionar qué pasa si yo rompo los dos, que es la gentamicina. La gentamicina rompo los dos aparatos vestibulares, y ahí no tengo nistagmus. Ahí
tengo un test de impulso cefálico positivo, pero no tengo nistagmus. Bien, y la otra pregunta es, digamos, siempre digamos, el órgano vestibular lesionado es el donde se dirige el nistagmus en su fase rápida. ¿Es correcto eso? El paciente, claro, el paciente desvía despacito hacia un lado y corrige hacia el otro, ¿sí? Entonces tenemos un nistagmus que tiene una dirección. Fíjense, acá vamos a poner, te voy a poner otro para que lo mires, ¿sí? Entonces, ese paciente otra vez tiene un nistagmus. En este caso, el paciente tiene un nistagmus que va con la fase rápida, ahí la vas haciendo, va con la fase rápida a la izquierda, ¿sí? Y cuando mira a la derecha, se atenúa. ¿Sí? Ese paciente probablemente tenga una neuronitis del lado derecho. Entonces, como yo tengo una hipofunción del lado derecho, entonces el ojo tiende a desviarse hacia el lado derecho y corrige rápidamente con un nistagmus hacia la izquierda. O sea, la fase rápida es contraria al lado donde yo tengo la lesión. ¿Sí? Entonces, voy lentamente hacia el lado de la lesión, corrijo rápidamente otra vez para el centro. Voy lento para el lado de la lesión, corrijo rápidamente para el centro. ¿Sí? Entonces, el lado de la lesión me lo viene diciendo la dirección del nistagmus, también el test de impulso cefálico que mencionaba recién. Entonces, volvemos a lo mismo. Este paciente tiene un nistagmus que va hacia la izquierda. Entonces, el lado derecho probablemente esté roto, va hacia la derecha y corrige rápido a la izquierda. Cuando miro hacia la fase rápida, empeora. ¿Sí? Y cuando miro hacia el lado lento, se atenúa. ¿Sí? El nistagmus va de izquierda a derecha. Cuando miro, de derecha a izquierda, cuando miro a la derecha se atenúa, cuando miro a la izquierda empeora. ¿Sí? Miren, si mira para arriba es lo mismo, siempre el nistagmus va a mantener siempre la misma dirección, este nistagmus no cambia de dirección, el nistagmus periférico siempre bate para el mismo lado, no importa para el lado que mire el paciente siempre el nistagmus bate para el mismo lado, en este caso bate hacia la izquierda, ¿sí? Entonces la fase rápida va a la izquierda. Significa que la neuronitis probablemente esté del lado derecho. Entonces, estos son nistagmus periféricos, nos quedamos tranquilos, ese paciente se va a casa. ¿Cuándo el nistagmus es central? Cuando tenemos un nistagmus que cuando mira para un lado, bate a un lado, mira para el otro, bate para otro lado. O sea, el nistagmus que cambia de dirección es central, 100% central. Si el nistagmus periférico, como vimos anteriormente, siempre bate para el mismo lado. ¿Sí? O un nistagmus que es puramente vertical o puramente torsional, también. Fíjense, central, que es puramente torsional. Nosotros le miramos los musculitos al iris o las venitas de la esclerótica y ahí vemos cómo hay una rotación del ojo, ¿sí? Entonces, mirando eso, nos damos cuenta que el movimiento del ojo es puramente rotatorio. Mirando los musculitos del iris o las venas de la esclerótica, vemos que no tiene ningún componente de desplazamiento horizontal, es puramente rotatorio. Eso es un nistagmus central, ¿sí? Entonces, un nistagmus rotatorio puro, ¿sí? Es central. Ese paciente merece una resonancia. Después podemos tener, entonces, un nistagmus que bata en sentido vertical. Este nistagmus es downbeat, o sea, la fase rápida va hacia abajo, ¿sí? Un paciente que tiene nistagmus que baten hacia abajo es central. Ese paciente va a resonancia. ¿Sí? Otra vez. Ahora te pongo otro que es bate hacia arriba, al revés. Fíjense, la fase rápida va a ir para arriba. Hace nistagmus hacia arriba. Ese nistagmus vertical también es central. Ese paciente va a resonancia. No se va a la casa. Ahí les vuelvo a poner nistagmus vertical. Nistagmus verticales, no desplaza horizontalmente para ningún lado, no es rotatorio, es vertical puro, es central. Y lo último del protocolo Hintz es el test de skew. ¿Qué es el skew deviation? La alteración de la alineación vertical de los ojos se llama skew deviation y es un signo de un reflejo otolítico ocular anormal. ¿Sí? Entonces, cuando hay un desbalance entre
el oído y los músculos del ojo, a través de todo el sistema vestibular, puede haber un skew deviation. Los pacientes que están con skew deviation, si no están muy complicados, pueden referir diplopía vertical, ¿sí? Porque hay una desalineación de los ojos. Pero generalmente están tan comprometidos por las náuseas, los vómitos, el vértigo, la inestabilidad, que no reportan la diplopía, ¿sí? La desalineación vertical de los ojos se evalúa con el cross-cover test, que ahora se los muestro, que es un test de oclusión alternada de los ojos, ¿sí? Y otra cosa que va a tener ese paciente es un tilt cefálico, o sea, va a tener la cabeza inclinada para tratar de alinear los ojos, ¿sí? Fíjense, este paciente cómo trata de cambiar la posición de la cabeza, ¿no? Para que alinee los ojos, ¿sí? Y va a tener un ojo por arriba y un ojo por abajo, ¿sí? Tiene un skew deviation. Vamos a este paciente, ¿sí? Este paciente, si lo miran en la mirada primaria, ahora después lo van a ver, tiene una desalineación ya de la cabeza. Y a su vez van a ver que, miren los párpados, como un párpado baja y el otro sube, ¿sí? Eso tiene una desalineación vertical, ¿sí? Le hago lo que Nancy mencionaba, la H, le hago mirar para un lado, para el otro, para arriba o para abajo, para ver que no hay una paresia de los músculos oculares, o sea, no es una paresia del cuarto par esto, ¿sí? Todos los movimientos oculares en este paciente están conservados, en este caso ni siquiera tiene nistagmus espontáneo, normalmente vamos a tener un paciente con nistagmus espontáneo, pero la excursión de los ojos es normal, o sea, no tiene una paresia del oblicuo, sino que tiene una desviación central, un skew deviation central, ¿sí? Entonces, vamos otra vez, fíjense, esto, la oclusión alternada de los ojos. Le tapo un ojo, le tapo el otro. Cuando le tapo un ojo, uno baja y otro sube. Este baja, ahora el otro sube. Ese baja, ¿sí? Y esto es el cross-cover test. Le voy alternando un ojo con el otro. Fíjense, cuando tapo uno baja y el otro sube. ¿Sí? No les tiene que importar cuál baja o cuál sube, lo importante es que los ojos no tienen que hacer esto, ¿sí? Miren, baja el ojo y lo acompaña el párpado. Y sube el ojo y lo acompaña el párpado. Eso es entrenamiento, es mirarlo, ¿sí? Es ver el paciente cómo va haciendo con los ojos esto. Lo van tapando y va cambiando la posición, ¿sí? Entonces, ¿cómo digo si es central o periférico? Entonces, periférico tiene un test de impulso cefálico generalmente positivo hacia el lado de la lesión, ¿sí? El nistagmus es de tipo periférico, o sea, bate siempre para el mismo lado, empeora si le saco la fijación, y empeora si mira hacia la fase rápida del nistagmus, ¿sí? Y el test de skew en el nistagmus periférico es negativo, o sea, el paciente tiene los ojos bien alineados, la cabeza alineada. Ese paciente tiene una neuronitis vestibular, 100% sensible, me quedo tranquilo, ¿sí? Y si es central, bueno, entonces, probablemente el test de impulso cefálico sea normal, a diferencia de la neuronitis que era anormal, va a tener nistagmus que alternan de dirección, ¿sí? O sea, miran hacia un lado y el nistagmus va hacia un lado, miran hacia el otro lado y el nistagmus va hacia el otro lado, o tienen nistagmus puramente vertical, o tienen nistagmus puramente rotatorio, ¿sí? Downbeat o upbeat o rotatorio. Esos nistagmus son todos centrales, ¿sí? Y puede tener una refijación en el cover test, o sea, un ojito va para arriba o un ojito va para abajo cuando hacemos la oclusión alternada de los ojos. Con cualquiera de estas alteraciones yo ya estoy en condiciones de decir que este paciente tiene algo central y necesito hacerle una resonancia a ese paciente. Entonces los yankees pusieron este acrónimo, INFARCT, ¿sí? Refiriéndose a IN, que es el impulso normal, el test de impulso normal, FA, que es Fast Alternates, que es el nistagmus alternando, y RCT es refijación en el cover test, ¿sí? Entonces cualquiera de esas cosas me orienta a que el paciente puede tener algo central, y a ese paciente lo dejo. ¿Qué otras cosas vemos? Que puede estar asociado a pérdida auditiva, porque si tuvo una isquemia de tronco, ¿sí? Puede tener una isquemia también del oído, ¿sí? Porque la irrigación del tronco y del oído está proporcionada por la AICA en la mayoría de los casos, y en menor proporción por la basilar y la pica, ¿sí? Y otra cosa que va a tener el paciente que tiene un ACV es una severa ataxia de tronco. Habitualmente el paciente con un ACV no se para y no puede caminar solo. El paciente con una neuronitis va a poder caminar. Va a estar muy mareado, pero va a poder caminar. El paciente con una ataxia de tronco
que es de tipo central, va a tener el signo de la asinergia o disinergia de Babinski. Yo al paciente lo acuesto en la camilla, le cruzo los brazos y le digo que se levante de la camilla. Normalmente cualquiera de nosotros nos vamos a levantar sin levantar las piernas, ¿sí? Este paciente va a levantar las piernas y no se va a poder sentar en la camilla, ¿sí? Esto también es otro signo plus para pensar en algo central, ¿sí? Entonces, pregunten por pérdida auditiva, evalúen ataxia de tronco, paciente que no camina, es central, ¿sí? ¿Y qué hago con el paciente de la neuronitis? Este sí lo voy a mandar a la casa. Si está dentro de los primeros 7 días, este paciente llegó tarde, no llegó dentro de los primeros 7 días, así que este ya no le puedo ofrecer tratamiento, pero habitualmente va a venir dentro de las primeras 24 o 48 horas y sí le voy a dar tratamiento. La prednisona, al igual que una parálisis facial, 1 miligramo kilo durante unos 7 días. Le voy a dar un sedante vestibular porque va a estar muy comprometido, que habitualmente lo dejamos por unas 4 semanas. Y cuando empiece a mejorar un poquito los síntomas, lo vamos a mandar a rehabilitación vestibular, que eso es una parte del tratamiento kinésico que es muy importante, ¿sí? Entonces, no olviden de ofrecer al tratamiento de la neuronitis la prednisona, porque es lo que mejora la recuperación. Obviamente hay pacientes que no le podemos dar, como un diabético medio descompensado, un hipertenso con mal control de la presión, no le vamos a ofrecer el tratamiento. Los sedantes vestibulares, que acá sí tienen utilidad, es una de las pocas cosas donde tenemos utilidad de sedantes vestibulares, y la rehabilitación vestibular, que es muy importante para acelerar la recuperación, al igual que cuando hacemos kinesiología para una parálisis facial o hacemos kinesiología para una ACV, ¿sí? Así que, bueno, esto era todo. Acá les quiero mostrar un poquito cómo llegan nuestros pacientes. Nosotros con Nancy tenemos el consultorio en una pendiente, y atendemos así por orden de llegada. Entonces le decimos, bueno, vengan, y ahí los pacientes tratan de llegar primero como pueden, ¿sí? Cada uno va llegando, y bueno, así atendemos con Nancy. Después tenemos un traumatólogo que los va atendiendo. Acá abrimos el consultorio y ahí llegan todos. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta, Juan José. También está el ipsoclonus, ¿no? Que es el movimiento errático, que no es ni vertical ni horizontal, sino que eso también tengo entendido que es un signo de centralidad en los cuadros de tipo vertiginoso. Totalmente. Un oxaclonus es central, es un síndrome paraneoplásico hasta que se demuestre lo contrario. Por suerte es algo rarísimo. Y cuando vean eso, ustedes se asustan y lo derivan al neurotólogo. Bien. Ahí este paciente que está ahí se lleva un Dramamine, miren qué contento que estaba. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Yo no mencioné... Sí, dale. Te comento, una cosa que a mí que quedó de la charlita que no mencioné, son los pacientes que tienen mareos permanentes desde hace meses, que no frena, que están más bien mareados, más que con vértigo, y en esos hagan el interrogatorio a ver si no tuvieron toxicidad por gentamicina, si no tuvieron una endocarditis, o si no tuvieron una peritonitis, y en esos pacientes van a tener un test de impulso cefálico positivo bilateral, ¿sí? Y el otro, que es muy frecuente de ver en mareos crónicos, es el mareo crónico subjetivo. Tenemos una sigla que se llama PPPD, que son pacientes con muchísima ansiedad, ¿sí? Y que se sienten muy mal, pero no tienen ninguna otra cuestión en el examen físico, y formaría parte de lo que llamamos los trastornos somatomorfos conversivos, y en esos pacientes la venlafaxina o la derivación al psiquiatra anda bárbaro. Nosotros por ahí nos animamos mucho a usar venlafaxina en esos pacientes que creemos que tienen un PPPD o un mareo crónico subjetivo. Bien. Es bueno saberlo. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, si nadie más... acá Romina, justo en el chat, me pregunta, ¿cuál es el punto de corte de eventos para dejar tratamiento solo en la crisis o iniciar tratamiento preventivo? No, tratamiento vamos a usar, si es un solo evento y no tenía otra cuestión que me diga que esto va a volver, por ejemplo, una migraña descompensada, no le dejo tratamiento. Si el paciente venía con 1 o 2 dolores de cabeza al mes, no tenía dolores de cuello frecuente y tuvo un evento, simplemente le voy a hablar de medidas profilácticas
o sea, las mismas medidas higiénico-dietéticas que para la migraña, o sea, que duerma Bien. adecuadamente, que coma bien, que haga ejercicio y que maneje su estrés. Y nada más. Y le voy a dejar un tratamiento por si tiene la mala suerte de tener, o sea, le voy a dejar un tratamiento escrito para qué hacer en el caso de una crisis nueva, por si alguna vez, dentro de un mes, dentro de un año, tiene otro evento, ¿sí? Pero nada más, a ese paciente no le voy a dar un preventivo. Ahora, si tuvo el primer evento de migraña vestibular, pero tiene 7, 8 cefaleas al mes, y probablemente le deje un preventivo, porque ese paciente va a recurrir. Bien. Bien, gracias, Juan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No se te escucha, Pablo. Creo que estás en mute. Tampoco. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Pablo, no sé si está hablando con nosotros o con alguien de su entorno. Ah, no tenés audio. Con su señora. Darle las gracias una vez más a Eduardo, Nancy y Juan, que están en el mismo lugar. Supongo que ahora se van a quedar a cenar juntos. Pero bueno, agradecerles mucho porque como siempre le comento a los especialistas y a los clínicos que nos acompañan, es nuestra primera aproximación este año a poder tener un curso local de actualización con especialistas locales, no solo para actualizarnos en lo que es el consultorio y animarnos como clínicos a manejar algunas cuestiones que todos los especialistas nos dejan, aprendizaje para manejar inicialmente algunas condiciones, sino que también para acercar un poco a los especialistas, a los mismos clínicos de Bahía y a la gente de la zona que nos acompaña mucho, donde por ahí tienen menos recursos y por ahí se sacan muchas dudas sobre qué pueden hacer ellos con lo que tienen a disposición. Entonces, desde ya que es un enorme agradecimiento de parte de la comisión directiva, y también agradecerle a todos los integrantes del curso que nos vienen acompañando en todos estos meses, que siempre tenemos entre 20 y 30 participantes y hacen los exámenes y están al tanto del curso. Así que simplemente agradecerles y nos encontramos entonces en la próxima edición. Gracias, Juan, y gracias, Nancy y Eduardo también por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a ustedes por convocarnos y bueno, la próxima será. Cuando puedan, cuando podamos, cuando quieran. Maravilloso. Nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Chao, chao.